Martes 8 de agosto, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Hablemos de Mercados, traído a ustedes por EjoTVS Consultoría y Portefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados. El día de hoy amanecimos con mercados sin movimientos. Ayer vimos una increíble recuperación para los mercados accionarios. Hace mucho que no veíamos un día así para el Dow Jones, que terminó arriba a 408 puntos o un 1.16%. El S&P 500 incrementó un 0.9% y el Nasdaq un 0.6%, quedándose corto a diferencia de los otros índices, porque las acciones de Tesla llegaron a caer ayer hasta un 4.4% después de que se anunciara que el director financiero de Tesla había decidido dejar la empresa. Actualmente quien va a estar actuando como director financiero va a ser el director de contabilidad. Entonces esto está levantando preocupaciones sobre la estabilidad de la empresa. Las acciones de Tesla ayer terminaron un 1% abajo. ¿Por qué vimos un excelente día para el Dow Jones? Un incremento de 408 puntos, porque como comentamos el día sábado 5 de agosto presentó resultados Berkshire Hathaway de Charlie Munger y de Warren Buffett, increíbles resultados, y vimos que incrementaron las acciones de Berkshire Hathaway un 3.6%, llevándola a un nuevo máximo histórico. Entonces esto impulsó el optimismo en el mercado, porque como comentamos, los resultados de Berkshire Hathaway son un indicador general de cómo se encuentra la economía de Estados Unidos debido a la gran participación que tiene Berkshire Hathaway en las diferentes empresas en muchísimos sectores. El día de hoy que vamos a estar esperando resultados de empresas como Under Armour, vamos a estar viendo también resultados de Rivian y de UPS. El día de mañana va a ser un día muy importante de resultados trimestrales, porque tenemos los resultados de Disney y de Wynn Resorts, entonces vamos a estar pendientes de estos resultados. Las acciones que más movimientos tienen el día de hoy son las de Palantir, que están incrementando casi un 3%. Después de presentar sus resultados trimestrales, vamos a estar platicando a detalle de estos resultados. También vimos resultados de Chegg, que sus acciones están incrementando un 25% antes de la apertura por publicar récord de ingresos para el segundo trimestre de $183 millones, superando la estimación promedio de los analistas de 177 millones. Vámonos con noticias de Tyson Foods, esta empresa que produce 1 de cada 5 libras de pollo, de res y de cerdo en Estados Unidos. Esta empresa ha tenido un año complicado. En los últimos 12 meses su acción ha caído un 38%. Durante 2023 han caído sus acciones un 14.62%, y de su punto más alto de 2022, de mediados de 2022, está bajo un 40%. Actualmente tiene un valor de mercado de $19.310 millones esta empresa, aunque está valuada a 35 veces sus utilidades, que se encuentra un poco encima de las valuaciones que vemos en la industria de alimentos, que se encuentra más o menos a 20 veces las utilidades, las valuaciones. Ayer, antes de la apertura, presentó sus resultados Tyson Foods y cayó al cierre las acciones de esta empresa un 3.8%. El día de hoy, reaccionando ante ayer, estamos viendo un rebote de 0.52% antes de la apertura, pero vamos a analizar estos resultados trimestrales, porque vamos a hablar de Tyson Foods y de sus resultados, porque el jueves vamos a estar esperando datos inflacionarios. Entonces lo que estamos viendo aquí con Tyson Foods lo vamos a ver reflejado en el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, porque como comentamos, vende 1 de cada 5 libras de pollo, de res y de cerdo. Entonces, importantísimos resultados, y lo que más sellaron los inversionistas es que Tyson va a tener que cerrar 4 plantas más para 2024. Este cierre de plantas le va a costar a la empresa entre 300 y 400 millones de dólares, debido a que han estado batallando
con la producción y el negocio del pollo en los últimos años debido a que no hay suficiente oferta para satisfacer la demanda. Están cayendo los precios del pollo y están incrementando los costos de producción y de cadena de suministro, entonces no es para nada una buena combinación y por eso Tyson, este gigante de alimentos, está decidiendo cerrar estas 4 plantas. Vimos una pérdida neta para esta empresa de Arkansas de $417 millones, que son $1.18 de pérdida por acción. Esto se compara con una utilidad neta que tuvieron el año pasado, el mismo periodo, de $750 millones. Hablando de ingresos, no cumplieron con la estimación de los analistas, que era de $13.500 millones, presentaron $13.100 millones. Esto representa una caída anual en ingresos de 2.6%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo para el futuro de esta empresa? Pues en mayo ya había anunciado esta empresa que iba a cerrar 2 plantas de pollo en Arkansas y en Virginia. Desafortunadamente, recortando 1,700 empleos. Entonces ya con estas 2 plantas cerradas en mayo y las 4 que vamos a ver que van a estar cerrando, pues ya van 6 plantas de pollo que han decidido cerrar. También para mejorar los márgenes y recortar las pérdidas, Tyson había anunciado en abril decidir recortar al 15% de las posiciones de liderazgo de la empresa y el 10% de los roles corporativos en un intento de mejorar estos márgenes que estamos viendo que no era lo que esperaban los inversionistas de tan malos resultados, porque también hablando de la operación en sí, de los resultados de la operación, estamos viendo que tuvieron una pérdida operativa de $314 millones para el trimestre, que se compara con una utilidad operativa de $277 millones. El año pasado estábamos viendo que Tyson y las demás empresas de alimentos se estaban beneficiando enormemente por los incrementos en los precios de los alimentos, viendo un incremento increíble en la inflación indomable, como la llamábamos en este podcast. Ahora estamos viendo que a medida que está desacelerándose la inflación, estamos viendo este impacto en los resultados de estas empresas de alimentos. Entonces, hablando de márgenes de utilidad para el sector de res, la división de res, vimos que representa esta división el 40% de las ventas. Vimos que fue de $66 millones, la utilidad operativa, que se compara con la utilidad operativa de $533 millones del año pasado. Entonces aquí también no solo fue en el pollo, también lo estamos viendo en el res, donde estamos viendo fuertes impactos. Hablando de la división de cerdo, vimos una pérdida operativa de $74 millones debido a que las ventas cayeron a $1,300 millones para el trimestre, comparado con las ventas de $1,600 millones el año anterior. Y estamos viendo que en el negocio internacional presenta una pérdida operativa de $234 millones, que se compara con la utilidad de $12 millones el año pasado. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Pues a que estamos viendo, como comentamos, una desaceleración en la inflación. Pues para Tyson, hablando de los precios del res promedio, cayeron un 5.2% anualmente. Los precios del pollo para Tyson cayeron un 5.5% y para el cerdo cayeron un 16%. Entonces vamos a ver si vemos esto reflejado el día jueves en el reporte de inflación, que muy probablemente vamos a estar viendo esto. Vámonos con noticias de Palantir Technology, esta empresa de Denver que ya lleva más de 2 décadas vendiendo software de análisis de datos predictivo. Su tecnología es utilizada por el gobierno, también por grandes empresas, y recientemente lanzaron su plataforma de inteligencia artificial para ayudar en la toma de decisiones y análisis de datos. Entonces, en la oscuridad, Palantir Technology se ha estado convirtiendo probablemente en una de las empresas de inteligencia artificial más grandes del mundo. Estamos viendo que sus acciones están incrementando un 2.67% el día de hoy, antes de la apertura del mercado, después de los resultados que presentaron ayer después del cierre. Palantir Technologies tiene una evaluación de $38.090 millones, valuada
va a 86 veces sus utilidades. En lo que a 2023 sus acciones han incrementado un 181% y desde su punto más alto de 2021 aún está bajo las acciones de esta empresa un 48%. ¿Qué presentó esta empresa que tiene emocionados a los inversionistas con este incremento de más de 2%? Pues al principio, ayer después de que habían presentado estos resultados, estaban cayendo las acciones un 12%. No había convencido mucho a los inversionistas estos resultados, pero la empresa anunció un programa de recompra de acciones de $1,000 millones, demostrando fortaleza en lo que está diciendo el director ejecutivo, que es una atracción transformativa para esta empresa, y también incrementaron sus estimaciones de resultados para el año. Entonces por eso vimos este giro de caer 12% a incrementar casi un 3%, pues ahora esperan ingresos de $2,210 millones para 2023, que esto se encuentra en el rango inferior de la estimación de los analistas, que era entre un rango de $2,190 millones y $2,240 millones. Se encuentra más o menos en medio, pero volteando un poco más hacia el rango inferior de lo que esperan los analistas para resultados de este 2023, pero donde vimos que se emocionaron los inversionistas fue con la estimación que tiene para 2023 de utilidades. Esperan utilidades ajustadas operativas de $576 millones. La estimación de Wall Street era de $530 millones. Entonces, con un buen margen, superaron la estimación de los analistas. Hablando de resultados para la empresa, para este trimestre vimos ingresos de $533 millones, que esto es un incremento en comparación a los $473 millones que habían presentado el año pasado. Hablando de ingresos de empresas, de ventas a empresas, aquí vimos un incremento de 10% anual, siendo de $232 millones. Los ingresos gubernamentales incrementaron anualmente un 15%, llegando a $302 millones, y las utilidades operativas llegaron a $135 millones, incrementando un 25%. La empresa está con el objetivo de ser incluida en el S&P 500 ahora que ya han sido rentables durante 3 trimestres consecutivos. Esto podría incrementar en gran forma el volumen de compraventa para esta acción, que podría ser bueno para la volatilidad de esta empresa, de estas acciones. Hablando de la tecnología, para esta empresa es increíble ver la confianza que tiene el director ejecutivo para esta empresa. Como comentamos, dice que puede ser el director ejecutivo la empresa de software más importante del mundo, debido a que están viendo una demanda de inteligencia artificial sin precedentes. Entonces, viendo en general estos resultados, podemos ver notablemente el incremento de la demanda de inteligencia artificial ya en el mundo corporativo, aunque vemos que la mayor participación es en el mundo gubernamental, especialmente para Estados Unidos. Si vemos cuántos clientes tiene actualmente Palantir, no son muchos, se está utilizando en más de 100 organizaciones, pero dice la empresa que están en discusiones de ventas con 300 empresas. Entonces vamos a ver cómo continúa este mercado, que aún es chico, pero de acuerdo a comentarios de Palantir le tienen mucha confianza a que están viendo una atracción transformativa en este mundo de inteligencia artificial. Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a calificar honestamente este podcast donde nos estén escuchando. Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, mándenos un mensaje y ahí platicamos. Espero que tengan un excelente día y nos vemos mañana. ¡Ánimo!